es Kirsia David y nos tocó el tema de las semejanzas del triángulo para el examen de mitad del periodo de geometría. Mi nombre es Javier Ochoa. Bueno, mi nombre es Natalia San Clemente. Adriana Lucía Caicedo. María Elena Ruiz. Jonathan Correa y somos del grado 9-1. Bueno, dos triángulos son semejantes si cumplen alguna de las siguientes propiedades. Tales, bueno, A, si todos sus lados son proporcionales. Entonces decimos que el primer triángulo y el segundo triángulo son semejantes. Bueno, para darnos cuenta si son semejantes, construimos una proporción por los lados de los triángulos. Estos son los lados de los triángulos. Que esto equivale, el triángulo A equivale a 6 centímetros y el triángulo A1 equivale a 3 centímetros. Igual al triángulo B con 6 centímetros, 4 y triángulo B1 con 3,2 centímetros. Bueno, para resolver esta proporción multiplicamos multiplicamos en X. Se multiplican los extremos y los medios. Bueno, al hacer la multiplicación se cancelan los centímetros, entonces bueno, quedan solamente los números. Se multiplicó 6 por 3,2 y dio 19,2. Y al multiplicarse 3 centímetros con 6,4 centímetros dio lo mismo, así que los dos triángulos son semejantes. Como segundo ejemplo de la primera propiedad que nos dice que todos los lados de los triángulos son iguales para que sean semejantes. Entonces tenemos el triángulo 1 que tiene como el lado A que vale 10 centímetros. El lado B que vale 5 centímetros. Y el lado C que vale 8 centímetros. Y tenemos el triángulo 2 que tiene como lado A1 8 centímetros. En el lado B1 tiene 10 centímetros. Y en el lado C1 tiene 10 centímetros. Entonces vamos a determinar si los dos triángulos son semejantes formando la proporción. Ahora, entonces a las 3:30 estoy allá. O las 3 voy. Entonces tomamos solamente dos lados de cada triángulo. Entonces del triángulo 1 tomamos el lado A, que era igual a 10 centímetros. Y tomamos del triángulo 2, tomamos el A1 que valía 8 centímetros. Y la segunda razón para formar la proporción lo tomamos con los lados B de cada triángulo. El lado B del primer triángulo valía 5 centímetros. Y el lado B1 del segundo triángulo vale 10 centímetros.
Entonces, para saber si son semejantes, multiplicamos en x. O multiplicamos los extremos por los medios. Entonces, cancelamos los centímetros y vamos a multiplicar en x. 10 por 10 nos da 100 y 8 por 5 nos da 40. Como no es el mismo resultado, decimos que no son semejantes. Entonces, el triángulo A, B, C no. Entonces decimos que el triángulo A, B y C no es semejante al triángulo A1, B1, C1. Entonces vamos a formular otro ejemplo para ver si otros triángulos son semejantes con la primera propiedad. Tenemos el primer triángulo que tiene como lados A, que vale 6 centímetros, como lado B, que vale 8 centímetros, como lado C, que vale 6 centímetros. Y tenemos el triángulo 2, que es mucho más grande, que tiene como lado A 3 centímetros, como lado B que mide 4 centímetros y el lado C que mide 3 centímetros. ¿Ya? Entonces vamos a determinar si estos dos triángulos son semejantes, formando la proporción. Tomamos el lado B del primer triángulo, que vale 8 centímetros. Y el lado B del triángulo 2, que vale 4 centímetros. Y formamos la proporción con la otra razón, que sería con los lados C del primer triángulo, que vale 6 centímetros, y el lado C del segundo triángulo 3 centímetros. Entonces multiplicamos los extremos por los medios. Entonces la solución nos daría 8 por 3, que es 24 centímetros. Y 4 por 6, que es 24, igual a 24 centímetros. Como el resultado nos dio igual, entonces decimos que el triángulo ABC es semejante al triángulo ABC. La propiedad B, que para que los ángulos sean semejantes, es que todos sus tres ángulos sean iguales. Entonces tenemos aquí el ángulo A, que mide 70 grados. Tenemos el ángulo B,
Y tenemos el ángulo C, que es igual a 30 grados. A pesar de que el otro triángulo es más pequeño, todos sus ángulos van a ser iguales. Entonces tenemos que el A1 es igual a 70 centímetros, grados. El B1 es igual a 80 grados. Y el C1 es igual a 30 grados. Entonces decimos que el triángulo ABC es semejante al triángulo A, B y C. Vamos a hacer un segundo ejemplo de la propiedad 2, que dice que para ser semejantes dos triángulos deben tener sus ángulos iguales. En este caso vamos a utilizar triángulos rectangulares, ¿no? Y en este caso sería que sus ángulos, entonces este ángulo vale 100 y este ángulo vale 100 grados y este ángulo vale 20 grados. Y este ángulo es desconocido, pues, ¿no? Sería A, B y C. En este caso, A vale 60 grados, el ángulo, y este caso vale, B vale desconocido también, y este ángulo C vale 100 grados. Bueno, para verificar que sean semejantes, una de las propiedades del ángulo rectangular es que la suma de sus ángulos de 180. Entonces, para verificar cuánto vale el ángulo A, miramos, hacemos la resta entre 180 menos 100 menos 20. Queda 60. Entonces podemos decir que el ángulo desconocido ya vale 60 grados. Entonces, bueno, como el ángulo A y el ángulo C del primer triángulo y el ángulo A y el ángulo C del segundo triángulo son iguales, tienen la misma cantidad, podemos decir que son semejantes. Entonces sería como esto. Tenemos dos triángulos semejantes y nos damos cuenta por esto, por la siguiente propiedad, que es un ángulo igual y los dos lados que se inician en dicho vértice son proporcionales. ¿Cómo nos damos cuenta que son proporcionales? Acá tenemos el lado A, que es igual a 8 centímetros, y acá tenemos el lado B, que es igual a 9 centímetros. Y este es el ángulo que es igual. Este es el ángulo C, que es igual a 25 grados. Acá en este triángulo tenemos el lado A1, que es igual a 4 centímetros, y el lado B, que es igual a 4,5 centímetros. Y acá pues su ángulo C, que es igual a 25 grados. Muy bien. Como los dos triángulos que acabamos de mostrar tienen el ángulo C igual, de 25 grados, y los dos lados, como mostramos, que se inician en dicho vértice son proporcionales, vamos a ver por qué son proporcionales. Tenemos el lado A sobre el lado A1, como le nombramos al triángulo más pequeño. Esto es igual a 8 centímetros sobre 4 centímetros. Muy bien. Ahora tenemos el lado B.
sobre el lado B1, que como acabo de decir es el triángulo más pequeño. Y esto equivale a 9 centímetros sobre 4,5 centímetros. Ahora aplicamos la ley de la oreja. Pues sí, 8 por 4,5 36. da 36. Es igual a 36. Y esto, 4 por 9 también es 36. Igual. 36. Entonces, como dan igual número, sabemos que son proporcionales. Y gracias a esto son semejantes. Bueno, este va a ser el segundo ejemplo de la tercera propiedad, que dice, si dos ángulos son semejantes, si tienen los dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual. Bueno, aquí vamos a dibujar los dos triángulos. Entonces, vamos a ver si sus lados y sus ángulos son proporcionales. Bueno, pues para saber, tenemos que utilizar el procedimiento de multiplicar los extremos y los medios, ¿no? Ahí no era 3. Bueno, aquí se multiplican x, o sea, 3 por 4, 12 y 6 por 3, 18. Multiplican los extremos y se multiplican los medios. Bueno, aquí vemos que sus lados no son proporcionales, pero sus ángulos sí, o sea que que este ejemplo no vale. Bueno, a pesar de que sus lados no eran proporcionales, sus ángulos sí eran iguales, pero, o sea, entonces no valía. Ahorita voy a hacer uno que sus lados sí sean proporcionales, igual que sus ángulos. Bueno, el mismo procedimiento. Aquí vamos a volver a hacer el mismo procedimiento. Esta vez le cambiamos el resultado, o sea, le cambiamos uno de los lados al triángulo de acá. Y aquí, bueno, volvemos a multiplicar los extremos y los medios. Esto nos da un resultado de 12 igual a 12, o sea que sí son proporcionales. Y también vemos que en esta propiedad se cumple que los ángulos, o sea, son iguales. Y se cumple la propiedad número 3. Entonces decimos que el triángulo ABC es semejante al triángulo ABC.